Buenos días, compañeros. El presente video tiene como objetivo exponer el diseño de investigación comparada desarrollado por nuestro grupo para la asignatura de política comparada. El grupo está conformado por Diego Cruz, Wilmer Valero Holguín y Kevin Daniel Llanos Rodríguez. El título de nuestro proyecto de investigación comparada, que a su vez designa el tema general del mismo, es las irregularidades en la política fiscal y el ocaso de los gobiernos progresistas de Dilma Rousseff en el Brasil y Cristina Fernández en la Argentina 2011 a 2016. Vale la pena aclarar en este punto que el objetivo central de la investigación consiste en determinar qué factores problemáticos asociados a la política fiscal de las administraciones señaladas, como la corrupción, el desfalco público y el falseamiento de las cuentas estatales, fueron los que tuvieron mayor peso en la crisis y caída final de estos gobiernos progresistas. Las preguntas que guían nuestro diseño de investigación son: ¿qué puntos de encuentro se pueden constatar en las políticas de gasto público y en materia impositiva de dichas administraciones, en tanto que gobiernos identificados como progresistas? ¿Qué problemas económicos generó la aplicación de la política fiscal de los gobiernos mencionados en el Brasil y la Argentina durante el periodo señalado? ¿Qué convergencias y divergencias existen entre los problemas asociados a la política fiscal de las administraciones progresistas del Partido de los Trabajadores brasilero y el Frente para la Victoria argentino entre 2011 y 2016? A manera de justificación de nuestro tema de problematización, es útil comenzar por señalar que las administraciones de Dilma Rousseff en el Brasil, así como la segunda de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, se constituyeron en dos de los gobiernos más representativos del llamado bloque progresista en América Latina. Dada la importancia geopolítica y económica de los dos países más grandes de la región, tras la ajustada derrota del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales del 2015 en la Argentina y la polémica destitución de Rousseff de la presidencia del Brasil en agosto de 2016, el bloque progresista ha quedado sumamente debilitado, especialmente en el ámbito suramericano, donde además el gobierno venezolano de Nicolás Maduro se tambalea cada vez más. Así pues, la cuestión de la vigencia del proyecto progresista en la región es un asunto coyuntural y de suma importancia en la agenda política de la misma, ya que este había surgido como una pretendida alternativa al modelo democrático neoliberal dominante desde la década de 1990. Argentina y Brasil, en este sentido, se constituyen en casos sumamente representativos del proceso político progresista en América Latina, ya que ambos han seguido una trayectoria política del protagonismo y liderazgo del proyecto en cuestión entre los países de la región, y asimismo han terminado con la caída de sus gobiernos progresistas tras cerca de 13 años de dominación. Coincidencialmente, la salida del poder del Partido de los Trabajadores en el Brasil y del Frente para la Victoria en la Argentina ha estado signada por sendos escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos que manchan a sus administraciones presidenciales, lo cual parece indicar que un punto clave en el análisis del fin la experiencia política progresista, al menos en lo referente a estos dos países, reside en las irregularidades en la aplicación de las políticas de gasto público y asignación de impuestos de los gobiernos ya mencionados. De esta manera, nuestra pregunta de investigación es: ¿qué problemas asociados o derivados de la política fiscal fueron los más decisivos en el progresivo declive de los gobiernos de Dilma Rousseff en el Brasil y de Cristina Fernández en la Argentina entre 2011 y 2016?
En este orden de ideas, nuestra hipótesis consiste en que el factor determinante relacionado con la política fiscal que determinó el ocaso político de los gobiernos de Dilma Rousseff en el Brasil y Cristina Fernández en la Argentina entre 2011 y 2016 fue ante todo el falseamiento en las cuentas públicas, es decir, el maquillaje del déficit presupuestal por parte de los gobiernos progresistas de dichos países. Los conceptos claves para el presente diseño de investigación se constituyen en nuestras variables dependiente e independientes. La variable dependiente es la política fiscal, concepto que designa los planes gubernamentales para las erogaciones, los impuestos y los préstamos. Las variables independientes son el falseamiento de las cuentas públicas, que consiste en el ocultamiento o tergiversación de las proporciones reales del déficit presupuestario de un país. La corrupción definida como el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad con el propósito de derivar de tal tipo de comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas. El desfalco del erario público, comprendido como la apropiación indebida de caudales públicos por parte de servidores o funcionarios del Estado. La metodología empleada para medir y determinar las relaciones entre las variables señaladas consistió en primera instancia en la revisión de los indicadores de gobernabilidad del Banco Interamericano de Desarrollo para Brasil y Argentina entre 2011 y 2016. Se consultaron 2 de las 6 dimensiones de gobernabilidad, por cuanto tienen que ver con el desempeño de la política de ingresos y egresos del Estado en estos países, que fueron efectividad del gobierno, que hace referencia a las percepciones sobre la calidad de los servicios públicos, la calidad de la función pública y el grado de su independencia de las presiones políticas, la cantidad de la formulación y ejecución de políticas, y la credibilidad del compromiso del gobierno con las mismas, y control de la corrupción, que refleja las percepciones de la medida en que el poder público se ejerce para obtener ganancias privadas, incluidas las pequeñas y grandes formas de corrupción, así como la captura del Estado por las élites y los intereses privados. Por otra parte, y concretamente respecto al caso de Brasil, se analizó la denuncia presentada contra la entonces presidenta Dilma por los abogados Helio Bicudo, Miguel Real Jr. y Janaína Pascual ante el presidente de la Cámara de Diputados, que sería posteriormente aceptada y tramitada por él mismo. La idea de este paso fue analizar cuál fue la acusación central contra Rousseff expuesta en este documento, ya que este es el que determinaría el destino final del progresismo en el Brasil. En lo referente a la Argentina, se analizaron con detenimiento las propuestas políticas de las candidaturas presidenciales de Daniel Scioli por el Frente para la Victoria en tanto candidato de Cristina Fernández para la continuidad del kirchnerismo en el país, así como de Mauricio Macri por Cambiemos en calidad de líder opositor y a la postre ganador de las elecciones en segunda vuelta en 2015. El sentido de esta revisión reside en la identificación de los puntos de divergencia más importantes en cuanto a la política fiscal, poniendo especial énfasis en las políticas propuestas de la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta que la entonces presidenta Cristina ha tenido que afrontar varios procesos judiciales en su contra por este motivo. Para pasar a la argumentación comparativa, comenzamos por centrarnos en la política fiscal de los gobiernos en cuestión. En primera instancia, la política fiscal aplicada por el gobierno de Dilma Rousseff entre 2011 y 2016 se puede categorizar como un periodo de tímido mantenimiento de la política económica desarrollista legada por su predecesor Luis Ignacio Lula da Silva, consistente en políticas de expansión del gasto público y de exoneraciones tributarias. Fue precisamente el impulso conservador de esta política lo que llevó a una desaceleración de la economía brasileña, en un escenario de incertidumbre económica en el país. Por la misma vía, Cristina Fernández impulsó igualmente una política fiscal expansionista durante su segundo mandato de 2011
2011 a 2015. Pasa al mayor ritmo de ejecución de obras públicas de carácter social con fines redistributivos, siguiendo la